Gracias, señor secretario. Tiene la palabra el ponente, el compañero Virgilio Hernández. Muchas gracias, compañero encargado de la presidencia. Efectivamente, en esta mañana iniciamos, y lo digo así, iniciamos un debate del que esperamos enriquecernos y ojalá el día de hoy podamos tener muchos aportes de un tema que, a pesar de que tiene una ley vigente, sin embargo, es necesario que se pueda profundizar las regulaciones, los incentivos que permitan fortalecer este sector de la economía popular y solidaria, sobre todo con un objetivo. Hay que dejar de pensar que la economía popular y solidaria, que el sector asociativo, el sector cooperativo, es economía de pobres para pobres. Hay que pensar que algún momento los grandes proyectos del país pueden ser sostenidos con actores asociativos. Con esa visión y con esa perspectiva iniciamos este debate y desde ya agradecemos todos sus comentarios, de la misma forma que saludamos a la Unión de Cooperativas de Taxis de Pichincha, que están aquí presentes y que les agradecemos también por su participación en este debate. La Ley Orgánica de Economía Popular Solidaria, tras casi 5 años, necesita una revisión. Esta fue publicada el 10 de mayo del 2011. Antes de esta ley, vale decir que todo lo que tiene que ver con el tema de la economía popular y solidaria fue invisibilizado o, a su vez, también es importante señalar esto, fue sintetizado o únicamente disminuido a lo que es el aspecto cooperativo. Y obviamente, en el marco de la economía popular y solidaria, no solo hay actores cooperativos, sino también una distinta y una gama muy amplia de organizaciones y de asociaciones. Fue con esta ley que se reconoce al sector de la economía popular y solidaria, se intentó potenciar sus prácticas, establecer un marco jurídico común, generar un régimen de derechos y obligaciones y también generar institucionalidad. Hasta hoy tenemos y enfrentamos muchísimos de los problemas que se generaron, por ejemplo, con la estructura de la Dirección Nacional de Cooperativas. Problemas que ahora, ojalá, con esta ley también podamos avanzar y podamos buscar solución. ¿Qué es lo que hemos visto que motiva la reforma? Primero, que hay un menor impacto respecto a las expectativas que existía en torno a la expedición de la Ley de Economía Popular y Solidaria. Segundo, que la ley en algunos aspectos parecía demasiado rígida, en algunas normas, sobre todo en lo que tiene que ver con registros, regulación y control. De igual forma, falta, y esta sigue siendo una falencia, claridad en la definición y en la identificación de quienes pertenecen a la economía popular y solidaria y por lo tanto se rigen bajo esta ley. Hay insuficiente normativa regulatoria. Hemos también encontrado que hay dificultades para la obtención, por ejemplo, del registro único de proveedores, registro sanitario, acceso al régimen simplificado de tributación, es decir, a los incentivos que genera la Ley de Economía Popular y Solidaria. Si no se facilita la posibilidad de que obtengan el registro único de proveedores, no van a tener posibilidad de acceso a la compra pública. Y la compra pública es uno de los mecanismos más democratizadores que existe en este momento. Inconveniencias en los registros y control de unidades productivas existentes, imprecisiones y controversias en el trabajo solidario, insuficiencia de las medidas de incentivo, fomento y promoción del sector, demora y dificultad en la tramitación de los procesos de liquidación, sobre todo en las cooperativas de vivienda. Todos hemos podido ver a lo largo y ancho del país que existen problemas de cooperativas
que pasan años intervenidas o en procesos de liquidación, y muchas veces, en lugar de solucionarse los problemas, precisamente en esa fase los problemas se agravan y se complejizan. También, y este es un tema sujeto a debate, colegas parlamentarios, en el que estamos absolutamente abiertos a poder escuchar mecanismos que mejoren la institucionalidad. Nosotros hemos tomado medidas que básicamente le den dinámica a lo que en este momento existe, pero sabemos que hay dificultad en la institucionalidad. Por lo tanto, ojalá sea de los temas que podamos recibir aportes para que de esa manera también podamos mejorar el texto para el segundo debate. En este momento hay dificultades en la instancia, en el comité interinstitucional que hace la rectoría. Eso no ha funcionado con la dinámica que hubiésemos querido. Lo mismo el tema de la planificación y el control. Aunque ahora hay que reconocer que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ha mejorado sustancialmente tanto los procesos de registro como los de control. Se han evidenciado problemas de dispersión, duplicación, vacíos. ¿Qué podría abarcar el sector de la economía popular y solidaria? Cuando hablamos de quiénes podrían verse involucrados en el sector de la economía popular y solidaria, estamos hablando de 1,5 millones de trabajadoras remuneradas del hogar que pueden tener sus propios emprendimientos, de 2,5 millones de puestos de empleo entre micro y pequeños productores urbanos unifamiliares, de pequeños comercios, trabajadores autónomos, como por ejemplo todas las cooperativas de taxis del país. ¿Quiénes son? 25,000 productores artesanales, también trabajadores informales, urbanos y rurales, con mayor precariedad laboral, 777,000 familias productoras campesinas que se han identificado. A pesar de este universo, cuando nosotros contrastamos este universo con lo que efectivamente es, vemos que aún la potencialidad de fomentar la asociatividad, el cooperativismo en el país es muy amplia. Hay registradas 8.154 organizaciones, 900 de esas dependen o son del sector financiero, 916 cooperativas de ahorro y crédito en los distintos segmentos. No es ni la misma condición ni la misma situación de todas las cooperativas de ahorro y crédito. 7.237 en el sector real, de las cuales 4.728 son asociaciones, 2.451 son organizaciones, 53 corresponden a los organismos de integración. Aquí también estamos haciendo modificaciones para que los organismos de integración no sean únicamente y necesariamente territorial, sino que puede establecerse otras modalidades de integración, incluso por modalidad cooperativa. Y 5 organismos comunitarios. Según la CONAFIPS, el sector de la economía popular y solidaria concentra el 50% del empleo nacional. En torno a las compras públicas, es necesario señalar que desde que existe la ley y también con el régimen de compras públicas se ha mejorado de manera sustancial, pero aún es poco en función de los objetivos que pretendemos. De 6.800 millones que fue la compra pública el año anterior, 40% corresponde al régimen especial, aproximadamente unos 2.800. Por lo tanto, de los 4.000 millones que se hizo ya sin el régimen especial, apenas 125 millones se adjudicaron al sector de la economía popular y solidaria. Eso es aproximadamente un 6%. Vemos que aquí hay muchísima potencialidad de acceder a la compra pública. Si incluimos lo que tiene que ver con las MIPYMES, vamos a ver que el año anterior se estableció un monto de 490 millones, 125 para la economía popular solidaria, 365 millones para microempresas. Es una ley que se viene discutiendo desde el 2013. El 16 de octubre se presentó la sistematización. El proyecto de ley se ha discutido, se ha aprobado en 12 sesiones que además muchas de ellas han durado por varios días e incluso semanas. Se han recibido autoridades locales, nacionales, a ministerios, representantes de organizaciones, asociaciones, uniones de cajas, corporaciones. Se efectuaron eventos y talleres nacionales para recoger las inquietudes con los actores de la economía popular y solidaria. ¿Cuáles son los principales elementos de reforma de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria? Se precisa lo que es acto económico y solidario.
Se precisa la definición y se aclara para efectos tributarios y legales relativos al crédito solidario. Se trabaja mejor lo que tiene que ver con el trabajo solidario, con el registro y catastro, de igual forma con la obtención de la personería jurídica y con las medidas de incentivo y fomento y promoción. Sigamos, por favor. Se mejora las facultades de supervisión y control para facilitar y al mismo tiempo hacer más efectivo el trabajo de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Se reducen los procedimientos de disolución y liquidación. Se precisan las funciones de las cooperativas de vivienda y al mismo tiempo se busca avanzar para que las cooperativas de vivienda no solo entreguen terrenos que estén en posesión, sino que adicionalmente puedan avanzarse a la legalización y la entrega de los correspondientes títulos para quienes se han asociado y para quienes buscaron este mecanismo a través de las cooperativas de vivienda. Se ordena la obtención y registro de la personería jurídica, la personalidad jurídica, se genera medidas de incentivo, fomento y promoción, se mejora la regulación de lo que es el crédito tributario, se incluye regulación del Ministerio de Trabajo para las asociaciones y que al mismo tiempo son en la que las personas que participan tienen una doble condición. Por un lado son asociados y por el lado son trabajadores. Incluso ahí nos tocará para el segundo debate revisar regulaciones de la Organización Internacional del Trabajo que señala la necesidad de establecer esta distinción y de que pueda existir normas precisas, regulatorias, reglamentarias también al respecto. Se aclaran las competencias de la superintendencia y los otros órganos. Se mejora la misión de la CONAFIPS, que es la Corporación Nacional de Finanzas Populares, para que pueda otorgar sobre todo seguros y garantizar también que de este sector se pueda tener acceso a la compra pública, garantizar las emisiones de las organizaciones de la EPS, también en el registro especial bursátil. Se aclara la definición de cooperativas y trabajo asociado, se elimina la lógica de escalera únicamente basada en el tema territorial de los organismos de integración. Se establece que serán beneficiarios de la ley las fundaciones y las corporaciones que apliquen los principios de la EPS. Ha existido casos en los que incluso organizaciones, por la dificultad que existía en obtener la personalidad jurídica, recurrían al mecanismo de la fundación y la corporación. Se registraban como fundación y como corporación, pero como se regían bajo las normas del Código Civil, no eran beneficiarias de las de la economía popular y solidaria. Ahora se regula eso y también algunos otros organismos que son apoyo a la economía popular y solidaria para que puedan ser consideradas dentro del sector. Se simplifica el tema de tributación, RICE y también lo que tiene que ver con controles sanitarios, sin que dejen de existir. Se mejora el acceso al sistema de compras públicas. Para esto se plantea que el ente rector de las compras públicas, en coordinación con el instituto, establecerán las obras, bienes y servicios normalizados y no normalizados, catalogados y no catalogados, que deberán ser adquiridos a través de feria inclusiva y otros procedimientos, y dispondrán la flexibilización de los requisitos para fomentar el acceso a la contratación pública de personas y organizaciones de emigrantes y migrantes retornados. Esto es muy importante, porque se fortalece al sector cooperativo con la posibilidad de que participen ecuatorianos en el extranjero, que ahora pueden hacerlo a través de los mecanismos y a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Pueden participar en las reuniones, en las asambleas, sin que necesariamente tener su presencia física aquí. Ese es un aporte muy importante que se ha recogido, que nos planteó la compañera Jimena Peña y que es importante que también pueda ser, que es incluido en la ley. Se mejora el régimen sancionatorio, se distingue las infracciones leves de las graves y las infracciones que pueden cometer los socios de las que cometen los directivos, para que al mismo tiempo no pague la cooperativa por infracciones que pueden ser, por ejemplo, de los dirigentes. Se garantiza la proporcionalidad y se tiene un rango más apropiado para cada caso. Se mantienen las sanciones que son necesarias y se dispone un plazo para que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera emita la norma para la obtención de personería jurídica de las cajas de ahorro y para que los comités pro vivienda puedan adjudicar a los posesionarios. Esto es importante. En este momento se calcula que la UCABAMPE, que es la Unión de Cajas
de bancos, de cajas y bancos comunitarios del país dice que podría haber 12.000 cajas de ahorro. Por lo tanto, es necesario avanzar y agilitar el proceso de registro. Se busca profundizar la intervención, liquidación y disolución de las organizaciones de la economía popular y solidaria, el catastro, registro y personería jurídica de los actores de la EPS, generar apoyo financiero a los actores de la economía popular y solidaria, garantías y financiamiento apropiado. La situación, se busca resolver el tema de la situación de cooperativas de vivienda en liquidación, que están estancadas a veces por muchos años, no sé si por décadas, pero sí por varios años. Acceso a la propiedad de socios o posesionarios de las cooperativas de vivienda que, habiendo ingresado como solteros, después hubieran contraído matrimonio entre sí durante el proceso de adjudicación. Institucionalidad apropiada para mejorar la articulación y coordinación entre las entidades relacionadas con el sector. Aquí quiero cumplir y al mismo tiempo reconocer una omisión. En el artículo 30, en lo que tiene que ver con las cooperativas de servicio, que dice son las que se organizan con el fin de satisfacer diversas necesidades comunes de los socios o de la colectividad y pueden ser, entre otras, a pesar de que dice entre otras, las de trabajo asociado, comercialización, educación, cultura, servicios profesionales, actividades de cuidado y recreación, salud, construcción y reparaciones. Y hay una omisión de las de transporte. Un minuto. Por lo tanto, con esto concluyo, Presidenta, por lo tanto, es un compromiso incluir las de transporte para tranquilidad de las cooperativas, sobre todo de taxis, que funcionan alrededor del país. Nada en la comisión quiere de ninguna forma debilitar estas operadoras, sino todo lo contrario, fortalecer el sistema cooperativo. Por lo tanto, reconozco esa omisión y el compromiso para que se incluya en el segundo debate. Lo mismo, hay un lapsus calami en el literal C, en el numeral 5 del artículo 596, en la disposición reformatoria primera de reforma al COTAD, no es en el numeral 5, sino en el numeral 4. Reconozco también este error que tenemos que corregir. Y finalmente, quiero agradecer, este fue un proyecto que en el primer debate, en el informe para primer debate, ha sido apoyado y el informe es unánime. Por lo tanto, quiero agradecer a todos quienes integran las distintas fuerzas políticas que integran esta comisión y al mismo tiempo agradecer de antemano todas las contribuciones que podamos recibir. Todas y cada una de ellas serán analizadas. Existieron observaciones que se plantearon luego de aprobado el informe, por eso no constan, pero para el segundo debate todas las informaciones, como siempre lo hacemos con todos los proyectos, serán analizadas, recogidas, y las que tengan que ser incorporadas, así lo haremos, pensando en una ley que beneficie a la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas. Agradezco a los integrantes de la comisión y de antemano agradezco a ustedes, colegas parlamentarios, por las observaciones que podamos tener en este día respecto a esta Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. Gracias, señora Presidenta.